¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por concedernos su atención. Y ahora déjeme decirle que estoy muy contenta de pensar que vamos a poder compartir una conversación que es un auténtico privilegio. Porque es privilegio conversar con un mexicano muy distinguido, a quien usted y yo debemos, entre otras cosas, que parte de la ciudad tenga una determinada fisonomía. Se trata de un arquitecto de gran imaginación, de gran iniciativa, que ha creado para nosotros los mexicanos, los habitantes de la ciudad más grande del mundo por lo pronto, espacios para la convivencia, para el deporte, para el disfrute de la cultura, para el fervor y desde luego para la vida doméstica. Nuestro invitado hoy es el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Usted seguramente sabe, también como yo, que algunas de sus obras más importantes son realmente monumentales. Ahí está el Estadio Azteca, el Museo de Arte Moderno, el Museo del Templo Mayor, el Museo de Antropología y, bueno, qué decir de la Basílica de Guadalupe. Arquitecto, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por tu generosidad, eres muy amable. Gracias, Cristina. Arquitecto, dada la condición en que se encuentran muchos compatriotas, creo que es inevitable tocar un tema que podría servir, pues, a lo mejor para encontrar una solución para ellos. Me refiero a los mexicanos que se encuentran ahora en las áreas dañadas por las lluvias. Tengo entendido que uno de sus trabajos más importantes y más originales, si es que los puedo llamar así, fue la construcción de aulas prefabricadas, 35,000 aulas prefabricadas. El método que se usó fue creación de usted y tengo entendido que se sigue aplicando. Ese método ¿podría servir para reconstruir las áreas dañadas por las lluvias recientes? Bueno, desde luego sí sería factible, pero ante la emergencia no existe un stock suficiente como para de inmediato poderlo aplicar. Requiere toda una etapa previa de industrialización. Pero hay muchos otros sistemas que pueden en estos casos ser muy útiles, muy prácticos, y que son los que surgen de la misma tradición de construcción de cada ámbito, de cada lugar de la República, especialmente en estas áreas, hasta no solo, digamos, las construcciones de nuestro adobe, que ahora sería difícil tenerlo en las cantidades y en la rapidez que se requiere, pero hay muchos otros sistemas, unos locales, artesanales, el bajareque, la forma tan hábil de nuestros artesanos, y algunos componentes prefabricados, industrializados, que pueden surtirse de inmediato ante la urgencia. Yo creo que entre los arquitectos jóvenes de todas esas áreas, que hay una gran creatividad, pueden resolverlo de inmediato con el apoyo que forzosamente van a necesitar de la sociedad civil y de los gobiernos de los estados y el federal. Usted sostuvo en alguna ocasión que la necesidad que tiene la comunidad de vivienda la puede solucionar por sí misma, siempre y cuando haya producción y haya ingreso. Pero estamos hablando de un área donde no hay ni producción ni ingreso. Y decía usted también que ese problema, esa necesidad, pues realmente la satisface la comunidad sola sin el auxilio de los arquitectos. Pero en este caso yo tendría que preguntarle cuál es la posición de los arquitectos frente a esta situación, de qué manera ellos, que podrían aportar tantas cosas, pues sí podrían contribuir para el mejoramiento de esas comunidades tan dañadas. Indudablemente que lo pueden hacer, ya te decía, la creatividad de los arquitectos de esos estados, de Veracruz, de Tabasco, de Chiapas, la hay, y sobre todo el conocimiento artesanal directo de los mismos vecinos afectados. Esto requiere mucha improvisación con los materiales que se les vayan allegando. Eso
para soluciones de emergencia podrán habilitarse. Ya en la reconstrucción sí habrá una mayor intervención forzosa de los arquitectos, pues para determinar los sitios adecuados para la reconstrucción, que estén sujetos en menor escala a los riesgos naturales que se presentan y que se van a seguir presentando en esas áreas. En fin, ya para la reconstrucción será muy importante la aportación de los arquitectos del área. Pues es muy importante lo que nos dice nuestro invitado de esta noche, es el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Usted puede conversar con él, a lo mejor trabajó con él en el Museo de Antropología. Déjeme decirle que hace algunas semanas estuvo aquí justamente el actor Pedro Armendáriz. Y él decía que había trabajado con usted allá. Eso es muy bonito, ¿no? No, y un joven arquitecto brillantísimo era Pedro. Yo sentí mucho, y se lo dije en algunas ocasiones, que abandonara la carrera de arquitecto por la de actor, que es magnífico actor, pero fue un gran colaborador precisamente en la sala de orientación, la que se encuentra en el vestíbulo, con el guión de Salvador Novo, las soluciones escenográficas de Julio Prieto, y el residente de toda esa instalación fue Pedro Armendáriz. Es muy interesante lo que nos dice nuestro invitado de esta noche, y ya que él está mencionando cómo Pedro Armendáriz varió de profesión, perdón, estoy un poquito mal de la garganta, discúlpenme por favor, decía que así como Pedro Armendáriz varió de profesión y de vocación, pues ahí me gustaría preguntarle, don Pedro, ¿alguna vez le interesó alguna otra actividad que no fuera la arquitectura y el diseño? Pues no me había provocado ningún interés especial, más bien la inercia familiar. Mis hermanos mayores, los dos mayores ya eran abogados, el siguiente estaba estudiando leyes. En esa inercia yo suponía que mi inclinación sería la más adecuada, la del abogado. Sin embargo, pues hubo unas circunstancias ya al finalizar la enseñanza secundaria, que era cuando teníamos que decidir el rumbo de nuestra profesión, escogiendo el bachillerato adecuado. Claro. Por fortuna para mí, la última clase de Historia Universal en la secundaria 4, mi maestro era Carlos Pellicer. ¡Qué barbaridad! ¡Qué maravilla! ¿No? Una maravilla de época. ¿Qué nivel había? Bueno, la inercia de lo que había iniciado José Vasconcelos, ¿no? Esa última clase en que el maestro Pellicer, con su léxico y su manera tan poética, naturalmente, de hablar, nos hizo un relato tan amplio, tan claro de la vida ateniense en la Acrópolis, que me hizo entender que esos espacios, tanto los colectivos como los ya específicamente para una actividad, pues eran un medio de comunicación. En realidad era la convivencia lo que en realidad representaba el haber construido esos lugares, esos locales. Ya no la vi como construcción ni como realización plástica, sino como ámbitos de convivencia. Entendí así la arquitectura y, claro, también el urbanismo, y se me abrió un campo que no había yo pensado antes. Se lo comenté al maestro Pellicer, me invitó a su casa a seguir la conversación, un extraordinario conversador y conocedor de otro aspecto de la arquitectura universal extraordinaria, como la arquitectura del medioevo, que acabó por convencerme, y entonces, en lugar de irme al bachillerato de Derecho, me fui al que entonces se llamaba Ciencias y Artes, que era para arquitectura. Es muy bonito pensar que la vocación de un profesional tan extraordinario como nuestro invitado de esta noche, de alguna manera se relaciona con la poesía. Y celebro que podamos hacer un comentario. Decía un arquitecto en uno de los foros internacionales que la poesía y la arquitectura
tienen que ir de la mano para dar mejores espacios de convivencia a la comunidad. ¿Qué opina de esto, don Pedro? Bueno, es real, es la máxima responsabilidad, porque el espacio arquitectónico es efectivamente ese espacio, es la atmósfera que se crea con los muros, con los techos y los pisos. Esos son los limitantes del espacio. Pero lo que se logra dentro de ellos es la atmósfera adecuada para lo que se va a vivir ahí, lo que el hombre va a vivir ahí. Es un espacio, puede ser de las mismas dimensiones, y sin embargo tener un resultado al habitante, al usuario, totalmente diferente. Si es para la meditación, si es para el recreo, si es para el estudio, si es para el trabajo. Y el resultado del espacio es darle esa calidad que debe tener siempre la arquitectura, de un espacio que se habita, que se usa, que se vive. Una de las opiniones de don Pedro es que dar un techo y paredes, es decir, protección a una persona, no quiere decir estarle dando lo que tiene que haber en un espacio que habite, es decir, posibilidades de alegría, de solidaridad y de convivencia. Este punto de vista de usted, yo siento que debería tomarse mucho más en cuenta cuando se construyen las grandes unidades habitacionales, que son lugares donde la gente se va a meter, sí, lo digo con todo respeto, sí, pero que no tiene espacio para vivir y para estar en contacto con el paisaje, don Pedro. Y esa atmósfera se logra a través de los tipos de materiales de acabado que se piensan, el color, su textura, todo eso ayuda a crear ese ambiente de vida que requiere el espacio, sobre todo el de la vivienda. Las limitaciones económicas muchas veces llevan a soluciones que son realmente de albergue, no de vivienda. Perdone que lo interrumpa, ¿son problemas económicos los que impiden que una vivienda sea más digna o más bella? ¿O es que sentimos que de alguna forma el derecho a la belleza nos está expropiado en algunas áreas o en algunos sectores? Yo recuerdo alguna vez conversando con Felgueres acerca de una ladrillera que hay en el sur de la ciudad, me decía, a mí me encantaría trabajar ahí, porque yo ayudaría como artista a que todos los ladrilleros, todos los trabajadores hicieran su casa y que al menos un muro en cada casa fuera diferente. Y la construcción de esas habitaciones costaría lo mismo que otras de interés social. Tal vez ya en el volumen de realización que se requiere para problemas tan grandes en lo cuantitativo, sería ya muy difícil. La inercia la urgencia de atender el problema es el que va limitando mucho la calidad de realización, sobre todo en estos aspectos del acabado final. Se busca un acabado final que sea bueno, que sea resistente, que sea durable, y por otra parte hay pocos recursos, y por otra parte hay la urgencia de estar construyendo constantemente, porque constantemente están llegando a nuestra ciudad personas que quieren encontrar aquí pues oportunidades, don Pedro. Esta ciudad usted la ha visto crecer. Yo creo que es de los pocos habitantes de ella que nació aquí. Así es, sí, nací aquí. Y efectivamente es la desesperación del crecimiento incontrolado, pero que pues no es sino consecuencia de nuestro desarrollo desequilibrado, de nuestro uso irracional del territorio, en donde la gran concentración de estos centros como en lo nacional, la Ciudad de México, en lo regional lo mismo se da en Guadalajara, en Puebla, en Monterrey, en todas partes. Nuestro problema fundamental es el uso del territorio, en que se dan tantas posibilidades de vida en un determinado sitio que se vuelve el imán de atracción y que entonces crea estas concentraciones tan difíciles de atender. El problema fundamental es la gran importancia que tiene la concentración
de la organización nacional y la concentración de la organización regional. En alguna ocasión mencionaba, pues como ejemplo de estos problemas, que los recursos vitales, los satisfactores vitales, el agua, la energía, la agricultura, la alimentación, esos satisfactores en nuestro país se encuentran abajo de la cota de 500 metros y nuestra gran capital está a 2.240 metros. Hay que subir esos satisfactores y ya servidos hay que bajarlos. Y en cambio, la gran concentración de población está donde no hay esos satisfactores. Alguna vez mencionaba un ejemplo, sobre todo en plan de enseñanza. Vivimos en el penthouse, los recursos están en la planta baja y los otros pisos están vacíos. Tenemos un uso irracional del territorio. Por las razones seculares, desde la época prehispánica y la colonial, el 19, y luego nuestro desarrollo en este siglo, tan concentrado, que no hemos usado el territorio en forma adecuada. Ya la descentralización ya se comprende, ya se acepta, pero los plazos para realizarla, para que se asiente, son largos. Son largos y requieren una gran voluntad política que sí ya se ha venido teniendo, pero no ha sido suficiente. El arquitecto, bueno, realiza una tarea realmente extraordinaria. Todos sabemos que la arquitectura es la madre de todas las artes, simplemente porque abriga todas las manifestaciones de la vida humana, desde el nacimiento hasta la muerte. Se puede hablar de eso, de arquitectura en todos los momentos. Está la arquitectura del hospital donde se nace, y se puede decir que también hay arquitectura en un camposanto, en un cementerio. Sí, sí, en cuanto a que es el sitio donde los sobrevivientes pues mantienen un recuerdo, mantienen un respeto. ¿Pero hay arquitectura propiamente ahí o no? Sí, sí la hay. En cualquier espacio en que el hombre vive hay arquitectura. Nos ha dado elementos extraordinarios don Pedro Ramírez Vázquez, nos ha dado obras que son símbolos, que son como faros que nos permiten identificarnos e identificar a la ciudad más grande del mundo. Ustedes nos están dando también su voz, cosa que me da muchísimo gusto, y yo quisiera que don Pedro supiera lo que le están diciendo las personas que lo conocen y que lo aprecian. Bueno, desde luego Jesús López Romero manda un saludo afectuoso para su servidora y un saludo muy afectuoso y respetuoso para don Pedro Ramírez Vázquez, con quien tuve la oportunidad de colaborar como director de los servicios de comunicaciones en los resultados olímpicos. Sí. ¿Usted trabajó con él, lo recuerda? Sí, sí, cómo no. La forma de ir registrando los resultados olímpicos conforme se iban dando para lograr el día de la clausura, cosa que solo en la Olimpiada de México se ha alcanzado. El día de la clausura se le entregó a todos los asistentes y a los organizadores, desde luego, de sus equipos, el resultado de toda la Olimpiada con sus récords y sus antecedentes. Él fue uno de los colaboradores en armar aquel informe diariamente, para ya simplemente el último día entregarlo encuadernado. Pues ya ve, don Jesús, que don Pedro lo recuerda, y qué bueno que hacemos esta precisión. Ignacio Díaz Suárez, me da mucho gusto el escuchar las opiniones del arquitecto Ramírez Vázquez, siempre tan atinadas y precisas. Roberto Rodríguez González, este programa es muy bueno, saludos para el arquitecto. Esperanza Anaya, señora Pacheco, me gusta mucho su programa y la felicito por los programas que hace. Bueno, en realidad no los hago yo, los hacemos quienes están aquí y los hacen desde luego nuestros invitados. La arquitectura es también, y esto es un aspecto fascinante de ella, una especie de, pues diríamos, escenografía que pone el marco a todos los momentos de nuestra vida, ya sea el momento de la intimidad, de la familia o de la pareja, ya sea el momento del fervor, de la reflexión, ya sea el momento del entusiasmo, de la comunicación a través del espectáculo, el momento también en que nos encontramos con el arte. A don Pedro le debemos el hecho de que exista en esta ciudad, para orgullo de todos nosotros, un museo prodigioso.
no solamente es bello en la estructura y es interesantísimo en la realización, es la realización de un sueño, después vamos a saber por qué, sino que este museo es significativo porque cada uno de sus salas pone frente a nosotros un espejo en el que nos refrescamos, nos reconocemos, nos vivificamos y decimos, bueno, somos parte de una comunidad que dejó por lo pronto para nosotros hermosísimas huellas que son obras de arte que se concentran en ese museo tan especial creado a partir de un sueño, el sueño que tuvo Pedro Ramírez Vázquez. Dentro de un momentito vamos a seguir conversando con él. Conversando con don Pedro Ramírez Vázquez aquí en nuestros estudios de Canal 11. Por supuesto, vamos a hablar de las obras importantes que él ha realizado y de esta manera no solamente satisfacemos todos un interés, sino también le damos gusto a doña Elvia Patiño García. Estábamos hablando del Museo de Antropología que nació justamente de un sueño juvenil de nuestro invitado. ¿Por qué no nos cuenta esto? Bueno, algo totalmente natural de la época de estudiante, porque nos tocó el estudio en la Academia de San Carlos, que estaba a cuadra y media de lo que entonces era el Museo Nacional de Antropología, allí en las calles de Moneda, en un patio precioso, magnífico. Los locales eran muy amplios en el interior, pero desde luego se fueron ahí acumulando las piezas que se encontraban, teniendo los monolitos básicos ya bien instalados, pero pues nos permitió vivir constantemente en ese espacio y rodeados de esas piezas, de esos vestigios, puesto que había poca gente. El patio era magnífico, nos servía mucho para ir a estudiar rápidamente la clase que seguía en la facultad, algunas reuniones también con las amigas de la época universitaria, en fin, vivíamos mucho ese espacio. Perdón que lo interrumpa, ¿había mujeres estudiantes de arquitectura en el momento en que usted era alumno? Sí, muy pocas. Estaba Sergia Canut en quinto año, estaban compañeras nuestras de la época, Rosa Reina, María Elena de Palacio, Beatriz Cuarón, eran 3 compañeras. Y en el año siguiente estaba Cita Canesi, entonces era Cita Basic, no se había casado con Canesi todavía. En fin, había un porcentaje muy bajo, pero sí había compañeras estudiantes. ¿De qué manera estar ahí, en este sitio tan especial, le inspiró el deseo de crear un museo de antropología? Pues la inclinación natural de estudiante de arquitectura, que lo veíamos como un tema fascinante. Algún día ocuparnos de darle un alojamiento digno a esos vestigios extraordinarios, que por otra parte nos los sabían valorar los maestros de historia del arte, como don Carlos M. Lazo, el padre de Carlos Lazo, don Federico Mariscal, maestros excelentes, que nos hacían ver pues el abandono en que se encontraban esas piezas. Y ya empezaba la inquietud de las exposiciones, donde se fue creando la Escuela de la Museografía Mexicana, que ha sido tan importante en la historia de los museos en el mundo, los museos contemporáneos, la que origina Rubín de la Borbolla, también Carlos Pellicer, Covarrubias, más adelante Fernando Gamboa, toda esa museografía mexicana, siempre didáctica, no presentando las piezas solamente para su admiración o su dato histórico, sino para entender su mensaje, su valor cultural en el momento en que se realizan y el mensaje que deben transmitir a los visitantes, a los espectadores de un museo, posteriormente cuando se le muestran. Todo eso nos iba dando un tema a futuro muy interesante, a toda mi generación y a muchos otros.
Sé que en la realización de su sueño, en la conversión de una realidad, hubo una persona muy importante, un secretario de Educación que además fue un magnífico poeta. Oh, desde luego, pues el maestro don Jaime Torres Bodet, tuve la oportunidad de trabajar con él, es decir, no directamente con él, sino en su administración, cuando crea él la Planeación Escolar de la República, con el CAPSE, Comité Administrador del Programa de Construcción de Escuelas, en que me toca ser jefe de zona en Tabasco, tenía 24 años entonces, y empezar ahí a tener el contacto con la población que tenía esa carencia y que había que darle solución. Y su programa educativo tan amplio en esa etapa, luego estados sexenios fuera, como embajador, ministro de Relaciones, regresa con don Adolfo López Mateos, de secretario de Educación, me incorpora ya como dirigente del CAPSE, y mi relación con él se vuelve más cercana, más constante. Él ya tenía la preocupación de cumplir con un propósito que el gobierno mexicano había hecho público en un congreso de americanistas que hubo en México en 1910 con Justo Sierra. Y ahí Justo Sierra promete que se va a construir el Museo Nacional de Antropología para darle un espacio digno a los vestigios de nuestras culturas prehispánicas. Don Jaime tenía ya esa preocupación y en las conversaciones van coincidiendo propósitos y me da la oportunidad con don Adolfo López Mateos, una realización realmente pues de privilegio, porque que hayan coincidido un presidente de la cultura de López Mateos, un secretario de Educación como Jaime Torres Bodet, un secretario de Hacienda como don Antonio Ortiz Mena y un regente del Distrito Federal como Ernesto Uruchurtu. Pues es realmente el apoyo de tipo administrativo y gubernamental permitía muchas cosas. Fue realmente de privilegio el tener la oportunidad de proyectar y realizar el Museo de Antropología en un ámbito de gobierno como aquel. ¿Cuánto tiempo se llevó la construcción de este museo, que es uno de los más importantes del mundo? Bueno, ese dato muchas veces distorsiona y creo que incluso les complica su ejercicio profesional a muchos arquitectos. ¿Por qué? Porque el lapso de construcción fue de 19 meses, ¿sí? Muy breve. Del día que clavamos el primer pilote en el terreno al día que se inauguró instalado, totalmente instalado, fueron 19 meses. Y eso hace creer muchas veces que las obras dentro de ese parámetro todas se pueden hacer muy rápidamente, pero no se tiene en cuenta que se proyectó durante 2 años antes. Hubo 2 años de proyecto, 2 años de definir todo, incluso sistemas constructivos, equipamiento, todo. Entonces la realización sí fue de 19 meses, pero el dato hay que analizarlo completo. 2 años para pensarlo, 19 meses para hacerlo. Además, yo creo que sería muy bonito que conociéramos por qué el museo está hecho por salas separadas. Hay una razón, lo mismo que hay una razón para que haya una especie de sombrilla en el centro. Y además, yo creo que todas estas referencias que estamos haciendo también nos van a permitir acercarnos, si don Pedro nos cuenta cómo era la situación, a un ambiente muy especial. Imagínense lo que habrá sido pensar que estaban construyendo ese museo con ese propósito fundamental y que además estaban colaborando carpinteros, lijadores, electricistas, ebanistas, maestros especialistas en colado, pero también los grandes pintores y los diseñadores y un equipo de arquitectos. ¿Y por qué no nos cuenta también esto, arquitecto? Porque es muy bonita la historia. Bueno, la magnitud de la responsabilidad
era tal que pues para afrontarla con mayor seguridad, con mayor tranquilidad también, había que allegarse la colaboración y el consejo y la orientación de lo mejor de México en cada uno de los factores que iban a influir en la realización. Desde los asesores científicos, dirigidos por Alfonso Caso, por Ignacio Marquina, maestro nuestro, arquitecto y arqueólogo, las 25 salas del museo, cada una con su asesor científico, asesores como Piñachán, como Ruz, todos los grandes arqueólogos y antropólogos de México, para ilustrar todo lo que se requiere explicar en forma adicional a una pieza, a una etapa de la cultura. Pues se necesitan siempre esquemas complementarios, bocetos complementarios, pero pues había que recurrir a lo mejor en ese aspecto plástico. Y por eso es que en el Museo de Antropología están pues, Rufino Tamayo, están todos los premios nacionales de arte de esa época, pues de épocas posteriores también. Rufino Tamayo, Chávez Morado, González Camarena, Leopoldo Méndez. Larrauri. Pues, y que Larrauri también hizo un trabajo allá, ¿no? Con ustedes. Empezaba como museógrafo entonces, estuvo a cargo de ilustrar dos cosas, pero estaba Leonora Carrington, Carlos Mérida, Matías Geritz. Qué barro. Todos los grandes artistas plásticos del momento, todos estaban ahí. Me faltaron dos que no pudimos incorporar. ¿Quiénes son? El maestro Juan O'Gorman, porque en ese momento estaba haciendo los murales del Castillo de Chapultepec, Museo de Historia. Entonces no disponía de tiempo. Y David Alfaro Siqueiros, que se encontraba en prisión. El maestro Siqueiros sale en julio, nosotros inaugurábamos en septiembre, ya no hubo oportunidad de que se incorporara en ese momento al equipo nuestro. Después sí hicimos con él el Museo del Tecpan, reincorporando y salvando una obra suya, Cuauhtémoc contra el mito, extraordinaria realización suya. Pero todo eso es lo que era simultáneo con los trabajadores que mencionas, sí, los artesanos. Al mismo tiempo estaban esos grandes maestros haciendo sus murales, los artesanos trabajando los materiales, los asesores dando sus clases a las posibles guías que entonces se formaron ahí. En fin, fue lo que le hizo decir en una ocasión a don Jaime Torres Bodet al salir, y al mismo tiempo que platicaba con Tamayo, pues tenía que evitar que el cantero le fuera a hacer saltar un poco del piso de recinto que estaba tallando, y le hizo decir a don Jaime Torres Bodet: esta es una obra del Renacimiento. Estaban los maestros y los artesanos. Yo creo que por lo que usted nos está comentando, esta conversación también podría ser un homenaje y un reconocimiento a esos artesanos cuyo nombre nunca conoceremos, no los vimos, no tuvimos oportunidad o no hemos tenido oportunidad de agradecerles su trabajo. Y yo creo que a partir de hoy, pues cada vez que vayamos al Museo de Antropología, vamos a sentir su presencia. Yo creo que ha sido muy importante y muy valiosa. Maestro, hablábamos de la sombrilla que hay sí. en el centro del museo, la presencia del agua, cómo incorpora al mármol y a todos los demás elementos el agua. Bueno, hay elementos en los que siempre han sido los temas de expresión para todas las culturas, ¿no? Son los elementos naturales, el agua, el fuego, la tierra y el viento. Todos ellos están presentes en el espacio central, con el estanque, con vegetación semejante, no es igual, semejante a la de Tenochtitlan, para en alguna manera simbolizar
el carácter lacustre de la sala mexica, de la cultura mexica, que es la que remata esa parte del patio. Ahí está el agua. Además, el agua viene del cielo, el agua cae. Pudimos representarla también así con el paraguas. Ahora, esas son consecuencias del guión, del propósito que se persigue en el espacio. De ninguna manera fue una idea a priori de decir vamos a hacer aquí un paraguotas. De ninguna manera. Resultó esa solución ante el planteamiento de que veíamos que era indispensable que las salas se pudieran visitar en forma independiente, aisladas o en circuito como se quisiera, para no caer en los vicios de los viejos museos europeos que conocimos, de que el ejemplo es muy claro y lo he puesto varias veces. En el Louvre, pues la Gioconda está en la sala, en la quinta sala. Llega una tour exclusivamente a ver la Gioconda, interrumpe 4 salas, la ve y se va, vuelve a interrumpir las 4. El que quiere seguir viendo el museo, el primer día visita 5 o 6 salas y al día siguiente tiene que repetir el tránsito inútilmente para ir a la 7ª. Así pasa en todos los viejos museos europeos y todavía en algunos contemporáneos americanos. Quisimos evitar ello. Para eso es necesario disponer el espacio para que se puedan visitar en forma independiente. Eso nos da un espacio central muy grande. Pero por nuestro clima y nuestra tradición, pues es el patio. Podíamos tenerlo alrededor de un patio. Pero ese movimiento libre a través de ese espacio para los grupos que están visitando, pues en época de lluvias tendrían que protegerse con un pórtico perimetral, que es circular un poco pegados a la pared, quita la libertad de movimiento del grupo. Y si el problema era el aprovechar ese espacio en época de lluvias, pues en época de lluvias nos protegemos en lo personal con un paraguas. Bueno, pues le ponemos al espacio un paraguas para que no sea un espacio cubierto, techado nada más. En arquitectura hay espacios cubiertos y descubiertos. Este es un espacio protegido porque el paraguas nos permite seguir viendo cielo alrededor, seguir sintiendo la atmósfera totalmente abierta y libre, pero nos protege. Entonces, al tener ese paraguas, ya esa necesidad de función, de operación eficaz del museo, pues nos lleva a una superficie de protección, el paraguas, de 82 metros por 54, ¿no? Que es muy amplia. Pero bueno, la tecnología lo permite. Para no tener ahí una sala hipóstila llena de postes, pues uno solo. Uno solo que es en apariencia el único que carga. En realidad tiene 80 y tantos, porque ese poste, esa columna, continúa como mástil y de allí salen los cables que soportan la cubierta y que afortunadamente pues la ha soportado bien. Ha soportado todo. Ahora en eso, cuando vino el sismo de 85, que me decían qué excelente había resultado el comportamiento del paraguas y de algunas otras obras, les respondí siempre, eso es gracias a Dios y a Colinas de Buen, que es la firma de ingenieros con la que siempre he trabajado. Bueno, pues aquí estamos, no trabajando, estamos conversando. Es una delicia escuchar al arquitecto Ramírez Vázquez, que ahora, bueno, yo creo que después de oírlo vamos a entender y vamos a apreciar y vamos a disfrutar más los edificios, los espacios donde está el sello de su imaginación y desde luego de su profesionalismo. Nos vamos a hacer un breve corte y después regresamos para seguir conversando con un mexicano muy ilustre. Bueno, ¿para qué le voy a decir? Ya, su obra lo dice todo, ¿de acuerdo?
estaba comentando con mis compañeros durante el corte que me gustaría que me regalaran media hora más para poder seguir conversando con don Pedro Ramírez Vázquez acerca de esas obras extraordinarias y monumentales que son símbolos muy importantes para nosotros. Y en este programa también es muy importante la voz de ustedes. Está llena de ternura, de vocaciones. Va a ver qué cosas tan bonitas. Mire, Julián Ramírez Vázquez dice: me gustaría que el arquitecto me mandara un saludo. Siempre he dicho que soy hermano de él, aunque claro que no lo soy, lo admiro mucho. ¿Qué le parece? Amable. Es muy frecuente el doble apellido. Ah, sí, el coronel Aro Oliva dice: felicito mucho al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Nos da mucho gusto que esté con nosotros y desde luego, pues saludos a la señora Nadia Aro Oliva. Raimundo Frola dice: de parte del profesor Raimundo Frola o Frola y familia, felicidades y que Dios lo bendiga. Él instaló la sala de orientación. Fíjese nada más, Manuel Valle Alvarado, dentro del deporte olímpico mexicano, el arquitecto ha realizado una gran labor. Él fue el presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de México. Su amigo, el general Manuel Valle Alvarado, lo felicita mucho. Un gran colaborador y amigo. Teresita, un saludo de parte de la familia Vera Rayán a la señora Cristina Pacheco, y es un orgullo para el pueblo mexicano tener un arquitecto en su programa. Bueno, desde luego el arquitecto es una persona con la que uno y su servidora siempre desea conversar porque uno le entiende muy bien, pone las cosas al alcance de la mano y le responde a preguntas como esta, por ejemplo: arquitecto, hacer un museo y hacer un templo es algo semejante. Estoy pensando en la Basílica, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Pues sí, tiene exactamente el mismo problema que cualquier otro género de edificio. Entender el programa que le llamamos, es decir, esos espacios, quiénes los van a usar, a vivir, con qué propósito, qué recursos hay para realizarlo, porque hay que tener en cuenta que pues, la arquitectura es un producto de la sociedad. La arquitectura la genera la sociedad, la genera con su cultura, con sus tradiciones, con su forma de vida, con su tipo de recursos artesanales o tecnológicos, con sus materiales, con la realidad en la que tiene que enfrentarse para realizarlo. Los problemas son distintos en cada ámbito, en cada clima, en cada lugar. Ahora que usted menciona esto, hay dos cosas que me interesaría mucho aclarar. Por una parte, me parece fascinante pensar que la obra arquitectónica está en permanente cambio debido a la naturaleza. La luz la hace cambiar desde la mañana hasta la noche. El viento, la lluvia, el sol demasiado fuerte, todos esos son factores que inciden en la obra y la hacen ir cambiando por horas y por estaciones. Esto yo creo que es fascinante. Por otra parte, hay algo que me inquieta. Estamos usando materiales que parecen de pronto un poco extraños. Se usan en muchas partes del mundo, como los espejos grandes. Y aquí no sé si es lo más adecuado, arquitecto. Los edificios de cristal son un poquito incómodos a veces, guardan mucho el calor y utilizamos ese material y nos olvidamos de materiales prodigiosos como son las piedras, las canteras que tenemos o el adobe, que es un material de una nobleza extraordinaria. Es una observación magnífica, Cristina, y me da mucho gusto escucharla porque pues hace muy comprensible algo que constantemente, sobre todo con los jóvenes, insisto. Los materiales naturales, la piedra, la madera, el adobe, todos los materiales de origen natural saben envejecer. Eso es precioso. Usted puede ver un edificio en ruinas, maltratado, a punto de caerse, de cantera, de mármol, de tabique, y es un viejo digno. En cambio, todas las realizaciones a base de los materiales industrializados que pues se realizan y se venden y se promueven por un interés de producción, no tienen interés en sí en la arquitectura. Aportan nuevas posibilidades creativas para el arquitecto, tienen nuevas posibilidades para desarrollar su creatividad, pero desgraciadamente no le duran lo mismo. Usted puede ver los edificios a base de materiales industrializados. 10 años después ya son chatarra.
los materiales industrializados no saben envejecer. Esa es la realidad que vemos. Ahora los edificios de cristal pues corresponden, sí, en un momento a una realidad. En nuestra Ciudad de México, por ejemplo, son más ligeros, inciden menos en la estructura, en la cimentación, son muy rápidos de colocar, lo cual es una facilidad para la inversión, es más rápida, se terminan aparentemente más pronto, puesto que ya el interior se entra en la preventa y en otros sistemas, es otra época, otras características. Sí, en la creatividad de un talento de arquitecto son nuevos recursos. Hay soluciones excelentes realizadas con el vidrio. Y en México tenemos a un joven como Díaz Infante, que ha logrado realmente muy buenos resultados arquitectónicos con sus obras. Toda la zona de Santa Fe es una muestra muy interesante de la nueva arquitectura. Hay retos y hay espacios y hay edificios que son una auténtica provocación que nos invitan a entrar, a decir qué habrá adentro, cómo será. Y ahorita que estoy haciéndome esa pregunta, pues para empezar tengo que decir que me quedan 4 minutos de programa. Inevitablemente a un hombre que ha escrito un libro que se titula 4000 años de arquitectura mexicana, tengo que preguntarle cómo serán las ciudades en el futuro, ahora que estamos a punto de cambiar de siglo y más tarde de milenio, por supuesto. Serán como lo requiera la sociedad de ese momento. Si pudiéramos tener una idea clara de cómo va a ser esa sociedad, podríamos ya imaginar cómo puede ser esa arquitectura. Pero la arquitectura en su operación, en su vivencia, pues va a estar determinada por los avances tecnológicos. Ya la comunicación que va a permitir, como ya lo está permitiendo, el que no sea necesaria la gran concentración de personal en una oficina, en una corporación, puesto que cada quien puede trabajar en su lugar, pues se van a reducir los transportes colectivos. Los edificios de oficinas tan amplios ahora, pues habrá que buscarles otro uso porque ya no serán tan necesarios como ahora. En fin, cambiará totalmente la vida por la tecnología y al cambiar la vida, cambian los espacios donde se va a vivir. ¿Seremos seres solitarios? Yo creo que aislados. Al contrario, vamos a poder tal vez volver a una escala más humana, de mayor contacto de grupo, menos la presión colectiva. Por favor, me decían que las ciudades para sobrevivir tenían que volverse aldeas. Se volverán aldeas, sí, a través de la amplitud de la comunicación. Arquitecto, se dice que ya se está proyectando el primer hotel que se va a construir en el espacio. ¿A usted le parece que esto le gustaría estar en la construcción de ese hotel? ¿Le gustaría visitarlo? ¿Cree usted que sirva realmente para cumplir uno de los objetivos de la arquitectura, que es dar felicidad y despertar la solidaridad de la gente? Pues ojalá y ese avance tecnológico permita lograr esa felicidad, pero no es difícil vislumbrarla ahora. Es difícil vislumbrar, imaginar cómo será un hotel en el espacio. Por lo pronto, a lo mejor en este momento, mientras el arquitecto, ustedes y yo conversamos, alguien, un joven creador, un joven arquitecto, justamente está imaginando, está soñando, como don Pedro soñó, en construir un hotel. A lo mejor lo llega a realizar. Yo no sé, arquitecto, yo me quedo por lo pronto con estos espacios más inmediatos, donde trabajaron esos hombres a los que usted se refirió hace un ratito, artesanos, trabajadores, obreros, que dieron su esfuerzo para construir esos edificios que son tan importantes y que tienen un sello muy particular. El sello de un hombre que sabe trabajar con los grandes formatos, imagínese usted el Estadio Azteca, y que de pronto hace pequeñas obras de cristal. Me queda un minuto para que nos hable de ese aspecto de su trabajo, un minutito. Bueno, el material es una maravilla, el cristal, porque es un material que nos permite estar percibiendo de inmediato lo de enfrente y lo de atrás.
por la transparencia, es en realidad un poco modelar la luz, porque se regresa, se detiene opacando el material, se termina ya con una idea formal a través de manejar la luz por la transparencia del material, que es muy noble y muy agradable trabajar. Pues yo creo que ha realizado sus sueños a través de todos los materiales posibles. No sé qué material codicia precisamente en este momento o qué espacio codicia para realizar una nueva obra. Yo creo que material el que requiera el destino que va a tener ese espacio. Pues ojalá que muy pronto volvamos a ver una obra del arquitecto Ramírez Vázquez. Pero antes de que eso ocurra, ojalá que tengamos la oportunidad de volver a conversar, como dije al principio de esta charla, con un mexicano al que le debemos muchas cosas, entre otras, algunos de los más bellos espacios de esta, que es la ciudad más grande del mundo. Don Pedro, muchas gracias por acompañarnos, que tenga siempre mucho éxito y ya sabe que somos aquí sus admiradores. Muchísimas gracias. Gracias, don Pedro.